Eh, es muy importante cuando uno estudia en química, tener presente que la química tiene varias dimensiones, ¿verdad? Y en realidad casi que todas las ciencias, porque va a haber, digamos, una dimensión, digamos, a nivel microscópico o nanoscópico más bien, digamos, que es lo que va a estar pasando, digamos, en el beaker, en las moléculas, ¿verdad? Lo que es lo que va a estar ocurriendo ahí. Y eso se va a diferenciar de lo que vamos a observar a nivel macroscópico. Entonces, por ejemplo, digamos que estamos haciendo una valoración ácido-base. Entonces, hacemos una valoración ácido-base. A nivel molecular, sabemos que lo que está pasando es que esas moléculas están reaccionando entre sí y, por ejemplo, las moléculas de ácido reaccionan con las de base, se juntan, eh, llevan a cabo una reacción química y forman una molécula nueva, ¿verdad? Que sería la molécula de agua. Eso es lo que ocurre a nivel molecular, digamos. Pero hay una dimensión más macroscópica, ¿verdad? Que es, por ejemplo, lo que vamos a observar eh, cuando estamos haciendo la valoración. Por ejemplo, agregamos un indicador y cómo vamos a notar macroscópicamente que sucede la reacción por un cambio de color en el indicador. Entonces, eso ya pasa a la dimensión más macroscópica, o sea, lo que nosotros podemos observar. Pero, obviamente, cuesta ligar una parte con la otra, ¿verdad? Cuesta ligar qué es lo que pasa a nivel molecular con lo que observamos nosotros con los sentidos. Entonces, para la química lo que ha hecho para tratar de ligar esas dos partes es utilizar otro nivel, que es un nivel simbólico, ¿verdad? Entonces, utilizamos simbolismos para representar la relación entre esos dos mundos, el molecular y el macroscópico. Entonces, ¿cuáles son esos simbolismos? Entonces, ahí es donde usamos todos estos símbolos que representan la química. Entonces, tenemos la representación de elementos, tenemos ecuaciones químicas, tenemos fórmulas químicas, tenemos inclusive unidades especiales para la química, como son los moles, por ejemplo. Entonces, sabemos que a partir de los moles podemos conectar ese mundo macro, ¿verdad? Lo que pesamos en gramos con a cuánto equivale eso en moles, ¿verdad? Moles de moléculas, al final de cuentas. Entonces, todo este nivel simbólico nos ayuda a conectar esos dos mundos. Y eso es un poco lo que pretendemos con este ejercicio, ¿verdad? Es como tratar de conectar un poco ese nivel simbólico con lo que ocurre más microscópicamente o a nivel molecular en una reacción que está alcanzando el equilibrio químico, ¿verdad? Porque cuesta mucho a veces llegar a esa visualización. Si usted le pregunta a una persona, bueno, ¿cómo se imagina usted una molécula? Entonces, muy posiblemente las personas se van a imaginar las moléculas de formas muy distintas, ¿verdad? Algunos tal vez han visto más esa representación de palitos, entonces alguien me dice, bueno, es como un palito. Otro lo va a ver más como una bola, otro lo va a ver, ¿verdad? Son como los conceptos que tenemos nosotros como representación de lo que está ocurriendo a ese nivel que no podemos observar. Entonces, un poco la idea de este ejercicio era tratar de, les ayuda a hacer esa correlación entre ese nivel macroscópico y ese nivel ya más a nivel molecular. Y espero que por lo menos les haya llevado un poco el ejercicio en ese sentido. Tal vez como a conectar un poco más esos conceptos. Bueno, la clase de hoy, no sé si alguien quiere agregar algún comentario al respecto. La clase de hoy, vamos a empezar con el tema de gravimetría. Entonces, si vienen a donde están los temas, pueden ver acá que ya está disponible la clase de métodos gravimétricos y también está la práctica de gravimetría ya disponible. Entonces, un poco la idea es que ustedes comiencen a trabajar en esas prácticas también. Y habíamos quedado entonces hoy que hoy vamos a centrarnos en comprender un poco más toda la parte más teórica de gravimetría. Entonces, como ustedes verán ahí, hay una serie de presentaciones y también hay toda una serie de videos hechos por María Esther en donde nos explica toda la base teórica. Entonces, lo que quería hacer hoy era plantearles algunas preguntas, como hemos venido trabajando anteriormente. Con base en esas preguntas, ir trabajando los conceptos de este tema. Vamos a poner acá. Entonces,
quiere pedirles que otra vez ingresen a Poll Everywhere. Ahí ya aparece. Entonces sería pollev.com y colocan ahí Diego González 830. Entonces, un poco la idea sería que comencemos hablando un poco sobre cuáles son los factores que determinan el tamaño de partícula de un precipitado. Es el tamaño de partícula de los precipitados. Oh, no, no, mentiras, esa no era la primera. Pero para ver si fue que no la... Ya, esta sí era la primera, que no estaba ahí. Entonces, quería que comenzáramos la clase hablando sobre cuáles son las características que debe tener un precipitado para que pueda ser utilizado en gravimetría. Entonces, de las características que ustedes piensen que se pueden utilizar en gravimetría. Recordemos que gravimetría se va a referir a todas esas técnicas analíticas que lo que utilizan es la medición por medio de una balanza analítica de la masa de los compuestos y de esa forma determinar la naturaleza de un analito. Entonces, para que un analito pueda tener esas características necesarias para ser utilizados en gravimetría, tiene que cumplir una serie de características. A ver, ¿cuáles le parecen a ustedes que son algunas de esas? Una composición constante, ajá, que sea fácil de filtrar, sí, exactamente. ¿Qué más? ¿Alguna otra característica que tiene que tener ese sólido? Partículas, tiene que tener partículas grandes, ajá. Definitivamente. ¿Qué más? ¿Alguna otra? ¿Qué tal con la estabilidad? Baja solubilidad, exactamente. Tienen que ser sumamente insoluble. Obviamente, si uno quisiera terminar, por ejemplo, algo como con cloruro de sodio, obviamente no sería posible, ¿verdad? Tiene que ser mucho más insoluble. ¿Qué otra característica? Por ejemplo, que sea estable a la atmósfera, ¿verdad? Sería otra característica también. Hay varias personas dijeron que composición constante. Entonces, todas estas características son importantes para que un compuesto pueda ser en gravimetría. Sobre todo es importante que, que el compuesto final que se forme sea estable, de manera tal que yo pueda pesar y pueda llegar a masa constante. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que, no sé si en teoría ya lo vieron, que normalmente uno habla en la parte de teoría que cuando va a realizar gravimetría, normalmente uno pone los compuestos en crisoles, normalmente se calcinan y luego esos crisoles tienen que ponerse en una desecadora para que se enfríen y lleguen a temperaturas suficientemente bajas para poder pesarlos, pero tienen que estar además en un ambiente seco para que no absorban agua, ¿verdad? Y que yo pueda llegar a masa constante. Pero además ese compuesto que se forme tiene que ser estable de manera tal que yo pueda realmente llegar a esa masa constante y no sea como que mientras yo estoy midiendo el compuesto se está descomponiendo y entonces eso va a provocar que entonces mi masa vaya variando, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las características. Luego, la otra que quería preguntarles es que me digan algunos factores que determinan el tamaño en partícula de los precipitados. Entonces, si yo estoy formando un precipitado, ¿qué factores pueden afectar el tamaño de partícula que yo estoy obteniendo? La temperatura, agitación, ¿qué más? La concentración, ajá. ¿Qué otro? A ver, uno más. Solubilidad en el equilibrio. pH puede ser.
pH puede ser si la solubilidad depende de formación de especies, por ejemplo, hidróxidos. Si yo lo que estoy precipitando son hidróxidos, por ejemplo, entonces ahí el pH va a jugar un papel fundamental, porque quiere decir que tengo que tener un pH básico. Entonces va a depender de la naturaleza del compuesto también. Y la solubilidad en el equilibrio, exactamente. ¿Qué tan soluble es el compuesto en la condición de equilibrio? Porque eso me va a determinar a qué concentración, por ejemplo, se alcanza la saturación. Y eso va a ser un factor también importante. Pasamos a la siguiente. Entonces, tenemos, dice, se muestra dos círculos que representan dos tipos de procesos de formación de partículas sólidas. Haga clic en el proceso que se favorece cuando se tiene una sobresaturación relativa baja. Entonces, si ven acá, tenemos una reacción donde estamos formando partículas de plata. Entonces, tenemos nitrato de plata, se agrega un agente reductor y se van formando partículas. Entonces, tenemos dos procesos que pueden ocurrir, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poco más de cómo se llaman esos procesos. ¿Cuál proceso se favorecería si se tiene una sobresaturación relativa baja? Ajá. Tenemos 2 clics. 3, 4. 5. 6. Entonces, exactamente. Cuando estamos formando partículas en disolución, vamos a tener dos posibles procesos, ¿verdad? O dos procesos que están ocurriendo y en cierto modo compiten uno con el otro, ¿verdad? Entonces, un proceso puede ser el que tenemos en rojo, que tenemos acá en rojo, que se llama la nucleación, ¿verdad? Y el que tenemos en azul sería el crecimiento de partículas, o sí, el crecimiento de las partículas en sí. Entonces, el proceso de nucleación, ¿verdad? Lo que va a ocurrir básicamente es que voy a tener muchos centros donde se comienzan a formar pequeñas unidades de partículas. Se van juntando pequeñas partes, ya sea átomos, para formar pequeñas partículas. Entonces, este proceso se va a favorecer cuando la sobresaturación relativa es alta. O sea, como hay mucha concentración, entonces puedo formar pequeños núcleos individuales alrededor de toda la disolución. ¿Qué pasa? Que si yo logro que esa sobresaturación relativa sea baja, más bien se va a favorecer no que se formen muchos de estos núcleos, sino que va a favorecer más bien que se junten entre estos núcleos para formar partículas más grandes. Y entonces, eso es lo que yo voy a tratar de hacer cuando estoy haciendo gravimetría. Voy a intentar mantener la sobresaturación relativa baja, de manera tal que yo pueda formar núcleos de partículas más grandes y que entonces sean más fáciles de filtrar. Eso es bastante, en gran parte, la idea de gravimetría. Entonces, yo voy a tener que utilizar todos los factores posibles para favorecer que esa sobresaturación relativa sea baja. Entonces, hablando de sobresaturación relativa, como vimos en el capítulo, la fórmula es Q menos S entre S, ¿verdad? Donde Q es la concentración que se tiene en un momento dado del soluto, digamos, y S va a ser la solubilidad. Entonces, según esta ecuación, ¿por qué en gravimetría usualmente se hace la precipitación en caliente? Para disminuir la concentración del soluto, para aumentar la velocidad de la reacción, para aumentar la solubilidad. Entonces, de momento, para aumentar la solubilidad. Ok. ¿Alguien más falta? Entonces, básicamente, esa va a ser un poco la idea. Yo puedo realizar la precipitación en caliente y de esa manera yo voy a favorecer la solubilidad del compuesto, que la solubilidad se mantenga alta. Entonces, si yo mantengo una alta solubilidad del compuesto, voy a lograr que la saturación o la sobresaturación relativa que tengo en la solución se mantenga baja. Y entonces, de esta forma,
puedo lograr que las partículas crezcan más también. Dice, al realizar un experimento de gravimetría, algo que puedo hacer para que el precipitado, para evitar que el precipitado sea coloidal es agregar el agente precipitante rápidamente, utilizar soluciones diluidas, utilizar un baño de hielo, filtrar en un filtro rápido. Okay. ¿Cómo sé que un precipitado es coloidal? ¿Qué características tiene un precipitado coloidal? ¿O qué va a pasar, por ejemplo, si por algún motivo yo hago mal la precipitación y obtengo un precipitado que es coloidal? ¿Cómo voy a notar que el precipitado es coloidal? Son partículas más pequeñas y Ah, más partículas. partículas, son partículas más pequeñas. Dice Gabriel también que efecto Tyndall. Ajá. Entonces, de hecho, si usted agarra una proporción muy pequeña del precipitado y lo agregan en agua y agitan bastante, aunque la disolución sea transparente, si ustedes pasan un láser, van a observar que se puede ver el láser tras la disolución, y eso es lo que normalmente se llama el efecto Tyndall. De hecho, se utiliza mucho cuando uno va a preparar muestras para técnicas de microscopía. Cuando uno quiere, por ejemplo, analizar partículas solas, lo que hace uno es preparar una suspensión coloidal de manera tal que estén lo más dispersas posibles. Y lo que utiliza uno es el efecto Tyndall para corroborar que se dispersaron bien. Normalmente también, experimentalmente, tal vez yo no voy a darme cuenta que si las partículas son pequeñas o demás, pero ¿qué va a pasar? Cuando yo intento filtrar, no me va a pasar el filtro. Voy a durar horas, puedo estar en el laboratorio toda la tarde y no se filtra. O sea, ¿por qué? Porque como las partículas coloidales van a tender a ocluir los poros del papel de filtro, y entonces básicamente se me va a formar lo que llamamos una chorcha completa ahí en el filtro, y no voy a lograr filtrarlo. Y entonces muy posiblemente voy a tener problemas a la hora de secar el producto, voy a tener problemas a la hora de lavarlo, y entonces los resultados analíticos no van a ser buenos, ¿verdad? Voy a tener resultados analíticos posiblemente con muchos errores de sesgo, ¿verdad? Voy a tener problemas a la hora de estimar la masa porque voy a tener muchos contaminantes absorbidos. Bien. Nombre factores que ayuden que un precipitado coloidal coagule. Primero, no sé, ¿quién me podría decir qué es la coagulación de un coloide? No sé si pudieron ver esa parte en los videos. ¿Qué era la coagulación de un coloide? Profe, yo vi esa parte, pero la verdad no entendí muy bien cómo qué era el proceso, digamos. Ok. Entonces, yo voy a tener las partículas coloidales, ¿verdad? Que no van a tender a precipitarse. ¿Por qué? Porque hablábamos que un coloide va a tener la característica que las partículas son muy pequeñas. Entonces, yo lo que quiero tratar de hacer es lograr que esas partículas se junten.
entre sí, se junten y como que se peguen. Entonces, si yo junto ya varias partículas y se me pegan, yo voy a lograr que ya, digamos, sean más pesadas y ya entonces yo sí las pueda filtrar. Entonces, el proceso de coagulación, básicamente lo que yo busco con ese proceso es tratar que de alguna forma esas partículas que son muy pequeñas se peguen entre sí y formen partículas más grandes. Es muy parecido como lo que uno llama la coagulación de la sangre, que es que se juntan un montón de plaquetas, ¿verdad? Y forman un coágulo grande que evita que se salga la sangre, ¿verdad? Entonces, el proceso de formar una partícula más grande es la coagulación. Ionización, me dice, factores que ayuden a que un precipitado coloidal coagule. La ionización, me dicen por acá. No sé si alguien leyó sobre algo relacionado con esto de iones. Ahorita les voy a poner una pregunta más específica con respecto a eso. Más que ionización, lo que puede ayudar que los coloides coagulen es agregar un electrolito. Entonces, normalmente cuando yo agrego un electrolito extra, voy a lograr aumentar la fuerza iónica de la disolución, es lo que se llamaría. No es tanto ionización, porque ionización es más bien el proceso en el cual, digamos, un átomo pierde electrones, ¿verdad? Por ejemplo, o gana electrones. Agregando calor, exactamente. Entonces, si yo caliento, puedo ayudar a que las partículas coagulen. ¿Cómo ayuda el calor? Porque recuerden que las partículas están como flotando en disolución. Si yo le meto calor, las partículas se van a mover más rápido y con más momentum. Entonces, el hecho de que se mueva más rápido va a hacer que sea más fácil que choquen entre sí y se peguen. Entonces, ese es el factor por el cual el calor va a ayudar a que esas partículas coagulen. Ahorita no les voy a explicar toda la fuerza iónica porque ahorita se los voy a poner en otra pregunta. ¿Y cuál otro factor puede ayudar a que los coloides coagulen? Falta ahí agitación, ¿verdad? El otro factor es la agitación y es muy parecido al efecto del calor. Cuando yo agito, hago que las partículas tengan más chance de encontrarse entre sí y se peguen entre sí y puedan coagular. ¿Qué se utiliza normalmente como fuerza iónica? Normalmente se van a utilizar compuestos que no me afecten mi masa al final. Entonces, lo preferible es usar, por ejemplo, se utiliza muy frecuentemente, por ejemplo, ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque cuando yo agrego ácido clorhídrico puedo aumentar la fuerza iónica, ¿verdad? Pero cuando yo llevo el compuesto a calcinar, se me va a desprender como cloro gaseoso y entonces no me va a afectar la masa final en la gravimetría. Entonces, normalmente yo quiero agregar algo que me aumente la fuerza iónica, pero que no me afecte la masa final. Entonces, el truco ahí es usar algo que después de que cuando yo lo calcino, se vaya en forma gaseosa. Entonces, eso es un poco como el truco. Relacionado con ese mismo tema, tengo esta otra pregunta. Dice, se tiene dos cuadros que representan la interacción entre dos partículas coloidales. Haga clic sobre la imagen que mejor representa un coloide al cual se le ha adicionado un electrolito. Entonces, tenemos dos cuadros que serían este y este. ¿Cuál representa mejor el que se le ha agregado un electrolito? Mm, a ver, ¿quién falta? Entonces, no sé si alguien
alguien que haya estudiado como esa parte, no sé si entendió o si tiene más bien preguntas con respecto a esta parte de la fuerza iónica del efecto en las partículas coloidales. Porque normalmente es como un poco confuso la explicación que viene en el libro, por lo menos es súper confusa. No sé si a alguien le pareció como de extraño, si tiene preguntas al respecto. En realidad es como un poco raro porque eh, tenemos que tomar en consideración, digamos, si esta es la partícula coloidal, recordemos que la partícula coloidal está formada por iones. Entonces, siempre va a pasar que yo voy a tener una carga preferencial en la superficie de la partícula. Entonces, por ejemplo, si yo tengo partículas de, no sé, cloruro de plata o algo así, entonces en esos casos puede ser, por ejemplo, que yo tenga más iones cloruro en la superficie. Entonces, esos iones cloruro en la superficie va a hacer que sobre la partícula se me forme una doble capa de iones. Primero, acá más cerca se me van a acumular iones positivos y entonces para contrarrestar los positivos se van a colocar aquí iones negativos de la disolución. Entonces, se va a formar lo que se llama una doble capa de iones sobre la partícula coloidal. Si yo tengo una doble partícula de iones, una doble capa de iones sobre una partícula, ¿qué me formaría esta capa de iones acá? Me formaría un campo, básicamente un campo eléctrico, ¿verdad? Yo voy a tener una capa de partículas, digamos, positivas y otra negativa. Entonces, cuando yo tengo esa doble capa, se me va a formar un campo eléctrico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que entonces las partículas se van a repeler entre sí. Entonces, eso va a hacer que las partículas no tiendan a juntarse. De hecho, por eso es que las partículas coloidales son muy estables en disolución. O sea, no precipitan. ¿Por qué? Porque más bien se repelen entre sí y entonces es muy difícil que se junten y precipiten. Pero ¿cuál es el truco? Si yo agrego un electrolito soporte, ese electrolito soporte, digamos, esa fuerza iónica va a hacer que esta capa disminuya de tamaño. ¿Por qué? Porque si yo tengo mayor cantidad de iones en disolución, esta capa se va a volver más compacta. Entonces, al compactarse esta capa, va a hacer que la separación entre las partículas entre sí sea menor y entonces el campo eléctrico, digamos, va a ser menor y entonces esas partículas van a tener más chance eh, de, bueno, no necesariamente el campo eléctrico va a ser menor en realidad, pero sí va a permitir que las partículas se junten la suficientemente distancia como para que puedan chocar entre sí y entonces formar una partícula más grande. Entonces, eso es un poco la idea detrás de por qué se utiliza esa fuerza iónica, para que poder hacer ese campo y esa doble capa más pequeña, más compacta, y entonces las partículas se puedan acercar más. Esa es un poco la idea. Vamos con la siguiente. Dice, de las siguientes afirmaciones, con respecto a la digestión de Oswald, es cierto que escoja una opción. Debe realizarse con agitación. Se realiza a temperatura ambiente. Permite aumentar la pureza y filtrabilidad del precipitado. Debe hacerse agregando un electrolito a la disolución. No sé si les hablaron de este tema en gravimetría en el laboratorio. Y yo creo que no, la verdad. No. No, me parece que no. Ok, ok. A ver. 50-50 va entre la C y la D.
ver, falta alguien más. Entonces, la digestión de Oswald, o no sé si es de Oswald o Oswald, no sé si es alemán o si es de Estados Unidos. En realidad es un procedimiento muy sencillo que se utiliza mucho en gravimetría. Y lo que se hace es, de hecho, se utiliza no con partículas coloidales, sino con partículas cristalinas. Normalmente lo que hace usted más bien es dejar la disolución a alta temperatura en reposo. Usted la deja así, a alta temperatura, calentándola un buen rato. Y la idea de este procedimiento es que esto lo que promueve es que el sólido que me precipitó se redisuelva y se reprecipite. Está en ese proceso de resolverse, reprecipitarse, resolverse, reprecipitarse. Ese proceso lo que va a permitir es que el precipitado quede de mayor pureza. ¿Por qué? Porque cuando se procesa este proceso de reprecipitación, muchas de las partículas contaminantes que habían quedado cuando se precipitó pueden ser liberadas y entonces, al final de cuentas, mi precipitado me va a quedar con mayor pureza y también esto va a favorecer que los cristales crezcan más. Entonces, me va a favorecer dos cosas, la pureza y que los cristales sean más grandes y el precipitado se pueda filtrar con mayor facilidad. Entonces, un poco esa es la idea. Normalmente ustedes lo harían en el laboratorio y entonces ya habrían visto que es un procedimiento en realidad como de rutina, ¿verdad? Cuando se hace gravimetría. No sé si de momento hasta acá queda alguna duda con alguna pregunta. Algo que no haya quedado muy claro hasta el momento. Vamos con la siguiente. Creo que esa era la última. Se realiza el análisis de bario como sulfato de bario. Si se da la precipitación de un contaminante, escoja la opción que resulta en un error negativo. Si el contaminante es nitrato de bario, el contaminante es cloruro de bario o el contaminante es sulfato de sodio. ¿Cuál de estas resultaría en un error negativo? A ver qué dicen ustedes. ¿Qué les parece? Entonces, básicamente yo estoy precipitando el sulfato de bario, pero dentro de mi precipitado se va a formar alguno de esos contaminantes. Entonces yo tengo que escoger aquel que me produciría un error negativo en mi medición de gravimetría. Entonces, algunos dicen la C. Al parecer todos dicen que la C. ¿Alguien más que falte votar? Entonces, para esto, si quería que viéramos un poco, digamos, cuáles son como las reglas. Entonces, vamos a ir un momento a la pizarra. Entonces, el error de coprecipitación vamos a tener, digamos que dos posibilidades. Puedo tener la posibilidad de que el contaminante no es un compuesto del ion que se determina. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo, queremos determinar bario, ¿verdad? Como sulfato de bario. Entonces, si el contaminante no es un compuesto del ion que se determina, entonces el error siempre es positivo. Entonces, volvamos un momento a la presentación. Entonces, por ejemplo, acá, si yo tengo sulfato de sodio, vean que el sulfato de sodio no contiene bario. Entonces, quiere decir que si precipita con mi precipitado, además, un poco de sulfato de sodio encima, va a pesar más que el sulfato de bario solo. Entonces, me va a producir un error positivo, ¿verdad? Entonces, siempre que no contenga el ion que es mi analito, el error va a ser positivo.
Luego vamos a tener dos opciones más. Cuando el contaminante contiene el ion que se está determinando, el error puede ser positivo o negativo. Entonces, si la masa molar de lo que precipita es mayor que la de mi analito, entonces el error va a ser positivo. Si la masa molar de lo que precipita es menor que la de mi compuesto que yo estoy analizando, entonces el error va a ser negativo. Entonces veamos otra vez el ejemplo. Entonces, el sulfato de bario tiene una masa de 233. Si lo que precipita como contaminante es el nitrato de bario, tiene una masa de 261. O sea que la masa de esto va a ser mayor que la de mi compuesto que yo estoy analizando. Entonces, esto me va a generar entonces un error positivo. Si vemos el caso del cloruro de bario, la masa es 208. Entonces, esto en comparación con el sulfato de bario, que es 233, va a ser menor. Entonces, en ese caso, el error va a ser negativo. Entonces, quiere decir que la opción correcta para que me dé un error negativo sería esta de acá. Sería entonces la opción B. No sé si les queda dudas con eso. ¿Todo claro? Ok. Y básicamente creo que esa era la última pregunta. Ajá. Entonces, ¿alguna duda que les haya quedado de momento con estas partes más teóricas de gravimetría? ¿Alguna consulta? ¿Dudas? Ok. Entonces, lo otro que quería que viéramos es que habláramos un poco sobre el factor gravimétrico. Entonces, ustedes van a ver que ya tienen disponibles una práctica donde van a resolver diferentes problemas relacionados con gravimetría. Y de hecho, esos problemas, ahí están los problemas y también eventualmente les voy a proporcionar también todo el solucionario para esta práctica en específico. Porque hay un montón de técnicas para resolver este tipo de problemas. Pero es muy tradicional utilizar en química para este tema lo que se llama el factor gravimétrico. Entonces, el factor gravimétrico va a ser básicamente lo siguiente. Va a ser un factor estequiométrico multiplicado por la masa molar de la sustancia buscada entre la masa molar de la sustancia pesada. Entonces, con ese factor gravimétrico yo voy a poder convertir la masa pesada en la masa que yo busco, solamente al multiplicarlo por ese factor gravimétrico. Entonces, eso sería un ejemplo de cómo se utiliza. Entonces, por ejemplo, si me dicen, tengo 1 gramo de óxido de hierro, ¿verdad? Este sería óxido de hierro, 3 por 2 menos 6, de óxido de hierro más 3. Dice, tengo 1 gramo de esto, pero se debe reportar como hierro metálico, ¿verdad? Entonces, normalmente, ¿qué haríamos? Yo digo, tengo 1 gramo de hierro, Fe2 o 3. Entonces, pongo acá la masa molar del hierro en gramos, son 1 mol de óxido de hierro. Luego acá convierto 1 mol de óxido de hierro, contiene 2 moles de hierro. Y luego diría 1 mol y aquí arriba la masa molar del hierro en gramos, ¿verdad? Eso sería lo que usualmente haría con factores de conversión. Entonces, con todo esto paso de los gramos de óxido de hierro a la masa de hierro en gramos. Todo esto yo lo puedo simplificar en la expresión de factor gravimétrico. Entonces, vean que, de hecho, la expresión que tenemos acá arriba, yo la puedo simplificar en lo que tenemos aquí abajo. Entonces, por ejemplo, acá tengo abajo la masa molar del óxido de hierro.
acá tengo un factor estequiométrico que es 2 entre 1. Y acá arriba tengo la masa que es del hierro. Entonces yo puedo simplificar toda esta expresión como esto que tengo aquí abajo. Entonces básicamente esto sería esto sería esto, y esto sería esto. Entonces vean que me quedaría básicamente, bueno, y la masa del hierro que tenía inicialmente sería esto. Entonces vean que yo puedo decir que es básicamente la masa del óxido de hierro multiplicado por 2, que es el factor estequiométrico, por la masa del hierro dividido entre la masa molar del óxido de hierro. Y eso entonces me va a dar la masa de lo que estoy buscando, o sea, la masa del hierro. Esto es de lo que busco y esto es de lo que peso. Entonces vean que esta fórmula de factor estequiométrico lo que busca básicamente es simplificar la fórmula que yo haría normalmente por factores de conversión. Entonces, cualquiera de las dos opciones es correcta. Si a ustedes se les facilita más utilizar factores de conversión, pueden utilizar la fórmula con factores de conversión. Si a ustedes se les facilita más utilizar la forma simplificada al modo de factor estequiométrico, entonces pueden utilizar esta fórmula con factor estequiométrico. Vean que uno puede saber siempre qué número va, porque entonces el número que uno pone es de manera tal que los moles del analito sean iguales arriba que abajo. Entonces vean, si aquí hay 2 hierros y aquí solo hay 1, entonces tengo que poner un 2 adelante. Entonces, de esa forma yo puedo saber si tengo que poner otro número en el factor estequiométrico, digamos, respectivamente. Entonces, así sucesivamente. Entonces, acá se agrega ese 2 para igualar los moles de hierro que están tanto arriba como abajo. Entonces, veamos un ejemplo cómo se aplica. Dice, calcule la masa de cromato de plata que se puede obtener a partir de 1,200 gramos de nitrato de plata. Entonces, me están pidiendo, ¿verdad? Esta masa, esta sería la masa buscada. Y esta sería entonces la masa pesada. Entonces, como dijimos, la masa pesada por el factor gravimétrico me va a dar la masa buscada. Entonces, ¿qué hago? La masa pesada va a ser igual a 1,200 gramos de nitrato de plata. Entonces, dijimos que si aquí yo tengo la masa del nitrato de plata, abajo entonces tengo que poner la masa molar del nitrato de plata, porque es la masa molar de la sustancia pesada. Y arriba la masa molar de la sustancia buscada. Aquí entonces arriba tengo que poner la masa molar de Ag2CrO4. Vean que el metal en común, en este caso, sería la plata y la plata. Entonces quiere decir que acá tengo una plata, aquí tengo 2 platas. Quiere decir que entonces tendría que poner un 2 arriba, un 2 abajo. ¿Pongo un 2 arriba o pongo un 2 abajo? ¿Cómo le hago? Entonces, Abajo. abajo. Exactamente. Entonces pongo un 2 abajo. ¿Por qué? Porque entonces me queda acá 2 plata y aquí me queda plata 2. Entonces ya me quedan 2 platas arriba y 2 platas abajo. Y entonces esto me daría como resultado la masa de ¿qué? La masa de Ag2CrO4. Entonces, yo básicamente resuelvo ahora esto. Hago 1,200 gramos de AgNO3. Arriba pongo la masa de cromato de plata, que es
331.73 gramos por mol. Y abajo voy a poner 2 multiplicado por la masa del nitrato de plata, que sería 169.87 gramos por mol. Y eso entonces ya me daría la masa de lo que estoy buscando, que es el cromato de plata. ¿Cuánto me daría eso? Es que ahorita no puedo usar la calculadora porque está en mi teléfono y también en mi cámara. ¿Cuánto sería esto? ¿Alguien que me ayude ahí con la calculadora? Dice que da 0,9764231. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4 cifras. Entonces tiene que tener 4 cifras. Entonces lo dejamos como 0,9764 gramos de Ag2CrO4. Esa sería la respuesta. Van a ver que en este tema de gravimetría hay un montón de tipos de ejercicios que cada uno tiene como un abordaje muy distinto. Entonces, mi consejo sería que vayan viendo los ejercicios resueltos que ya están en el folleto que les subimos para que vayan viendo los diferentes abordajes que se pueden ir haciendo para resolver este tipo de problemas. Y lo que haríamos sería, la próxima clase, centrarnos en revisar estos temas de los ejercicios de gravimetría y ver cómo abordar algunos de ellos. No sé si tienen dudas con lo que hemos visto hasta ahora en la clase. ¿Alguna parte en particular o algún concepto o algo que no haya quedado tan claro? Listo. Bueno, entonces, si no hay más dudas, el próximo martes nos centraremos en ejercicios de gravimetría y el día viernes de la otra semana estaríamos entonces comenzando con el tema de equilibrio ácido-base. Vamos a como ver un poco, digamos, cuál es la correlación del equilibrio ácido-base con todo lo que hemos venido estudiando con respecto al equilibrio también y cómo se relacionan entre sí y un poco cómo se aplica esto también a valoraciones ácido-base. Entonces, de momento, si no tienen consultas, podríamos dejar la clase por acá. Profe, yo tengo una consulta de la práctica de equilibrio heterogéneo. Ajá, Es con uno de los ejercicios, creo que era el 5, no me acuerdo bien. sí. Guay. Vamos a ver. Mentira, creo que era el 4. Sí, sí, el 4. 4. De los que están sin resolver es Ajá, ajá, los que solo tienen como la respuesta y ya. 4. Es que no sé cómo resolverlo, digamos, la parte A y B y sí, pero cuando llego a la parte C, no entiendo muy bien cómo llegar a esos resultados, la verdad. Ok, a ver. Vamos a pegar acá. No, pero esto es de gravimetría, mentiras, esto no es. Era de la práctica. Ah, sí, sí, la de equilibrio es. Equilibrio heterogéneo. Vamos a ver. ¿Y qué se me hizo?
Aquí veo hidrógeno. Ejercicio 4. Ah, ok. Realizar una instantánea. Ok, creo que sería este. Sería, ¿quién es el que me está preguntando? ¿Era Andrei? Sí, profe. Este que dice, se mezclan 150 mililitros de cromato de potasio, 0,30 mol por litro, con 150 mililitros de nitrato de plata, 0,50 mol por litro. Escriba la ecuación de la reacción que ocurre. Calcule la masa en gramos de cromato de plata precipitado que en teoría se espera obtener. ¿Cuál es la concentración de sustancia del ion potasio? Calcule la solubilidad molar del precipitado en la disolución final. Y si el precipitado se filtra y lava con 300 mililitros de agua, ¿cuáles son las pérdidas en las aguas de lavado? Ok, entonces, básicamente lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la reacción. Entonces yo tengo K2CrO4 más AgNO3. Me formaría, ¿qué me forma primero? Ag2SO4, sólido. Exactamente. Ag2CrO4, que es sólido y precipita. Y me forma nitrato de potasio. Que esto, en realidad, el nitrato y el potasio son iones espectadores en esta reacción, ¿verdad? No, están siempre disueltos en disolución. Tenemos que balancear, entonces agrego acá un 2 y acá agrego un 2 y ahí ya me queda balanceado. Entonces, ya con eso, ya sé cuál es la reacción. Ya tengo la parte A. Ahora me dice, calcule la masa de cromato de plata que en teoría se espera obtener. Entonces, para eso, lo que tengo que ver primero es cuántos moles tengo de cada uno. Entonces, de K2, bueno, voy a hacerlo más abajo. Tengo K2CrO4. Los moles van a ser iguales a 150.00 mililitros multiplicado por 0,30 mol por litro. Y los de nitrato de plata van a ser iguales a 150.00 por 0,50 mol por litro, ¿verdad? No sé si ya has calculado esto. Andrei. ¿Ya lo tenías calculado por ahí? Perdón, profe, estaba muteado. Es que yo averigüé las concentraciones finales, no Ah, tanto los moles. Igual se puede trabajar, ¿no? concentraciones finales. Yo agarré esos datos y los dividí entre el volumen final, que eran 300 mililitros, creo. Pero es que tenía que hacer moles primero. Esto, tendría que hacer esto por esto dividido entre el otro. En todo caso, hagámoslo así, 150 por 0,3, eso me haría 50, ¿verdad? Yo no sé, sí, ¿verdad? 50 Creo que sí. milimol, Profe, bueno, sí, eso le iba a decir. No, no, que si no hay que pasar eso a litros. milimol. Serían milimoles, ¿verdad? Porque no lo pasé a litros. Entonces serían 50 y 75. Entonces ahora, yo sé que tengo de este K2CrO4, yo sé que tengo 50 milimoles.
Y de este otro tengo 75. Entonces, ¿cómo? Profe, creo que es 45. Bueno, la calculadora me da 45 en la primera. En la primera, 45. Bueno, Ajá. es 150.0,3. No sé, está raro. 45. Bueno, digamos que es 45. Yo soy súper malo para hacer cálculos mentales. Eso lo hice con la mente, entonces muy probablemente está mal. 45.0. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto se me forma el producto? ¿Verdad? Esto es lo que necesitamos saber. ¿Cuál es la concentración? ¿Cuánta masa del precipitado en teoría se espera obtener? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué hago yo? Ocupo saber cuál es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque se me va a dictar cuánto se me forma el producto. Entonces, digamos que yo escojo 45 de K2CrO4. Entonces, yo sé que un mol de K2CrO4 me va a reaccionar con 2 moles de AgNO3, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que yo necesitaría 90 milimoles de AgNO3. AgNO3. Entonces, si yo consumiera todos los 45 de cromato de potasio, necesitaría 90 de el nitrato de plata. ¿Cuántos tengo? 75. Entonces no me alcanza. Quiere decir que entonces, ¿cuál es el limitante? Nitrato de plata. El nitrato de plata es el limitante. Entonces ya yo sé que este sería el limitante. Entonces, ¿cuánto se me va a formar del cromato? Entonces yo nada más digo 75.0 milimol de AgNO3. Entonces, yo sé que 2 moles de AgNO3 me va a formar un mol de Ag2CrO4. Esto me va a dar 37.5. 37.5 sería Sí, profe. milimol de, del producto Ag2CrO4. Entonces, ahora sí, ¿qué hago para saber cuánto sería la masa en gramos? Entonces, acá tengo la masa molar. Entonces, yo digo 37.5 milimol de Ag2CrO4. Entonces, yo digo, un mol son 1000 milimol. Y luego digo, un mol son 331,80 gramos. 331,80 era gramos de Ag2CrO4. $331,80. Entonces, esto me daría cuánto es la masa, ¿verdad? Que me precipitaría. Ya esa sería la parte B. La parte C me pregunta cuál es la concentración de sustancia del ion potasio. Entonces, bueno, esa es muy sencilla porque entonces yo sé que acá tengo 45 moles de cromato de potasio, ¿verdad?
¿Cuánto tendría de milimoles de potasio solos entonces? Serían 90. Entonces quiere decir que la concentración del ion potasio es muy sencillo, porque entonces nada más sería 90 milimoles de potasio dividido entre el volumen total, que eran 150 de una disolución y 150 de la otra. Entonces eran entre 300 mililitros. Eso llamaría la concentración en mol por litro. Y luego me dice, calcule la solubilidad molar del precipitado en la disolución final. Calcule la solubilidad molar del precipitado en la disolución final. Y acá es donde está un poco tal vez más complejo. Voy a traerme otra vez la pregunta. Bueno, no, en realidad no hace falta que lo traiga. Calcule la solubilidad molar del precipitado en la disolución final. Entonces, recordemos que entonces yo voy a tener un precipitado. Ese precipitado iba a ser Ag2CrO4. Una vez que ese precipitado se forma, va a estar en equilibrio con la disolución. ¿Qué me va a estar formando? Me va a estar formando 2Ag más CrO4 menos 2. ¿Verdad? Pero vean que hay un pequeño detalle. Recuerden que el nitrato de plata era el reactivo limitante y el cromato de potasio estaba en exceso. Entonces quiere decir que cuando yo precipito el cromato de plata, me queda un poco de ion cromato en exceso. Y de hecho podemos calcular cuánto fue lo que me sobró de cromato. Entonces, esto es como lo primero que tenemos que calcular. ¿Cuánto me sobró del cromato? Entonces, ¿cómo hago para saber eso? Bueno, tengo que volver otra vez al tema del reactivo limitante. Entonces, ya hemos dicho que el limitante era el nitrato de plata. Entonces, de nitrato de plata, habíamos dicho que teníamos 75 de AgNO3. Entonces, tengo que ver cuántos ocupan este de cromato para reaccionar. Entonces, yo sé que 2 moles de AgNO3 requerían 1 mol de cromato de potasio. Sí, hasta ahí vamos bien. Entonces, quiere decir que del cromato de potasio necesitábamos 37.5 también. Entonces, quiere decir que si yo hacía todo lo que yo tenía de nitrato de plata, reaccionaba, consumía 37,5. ¿Cuánto tenía yo disponibles? Tenía disponible 45. Entonces, acabo de poner que tenía disponible 45.0 milimol de K2CrO4. Entonces, ¿cuánto me sobra después de la reacción? Entonces, me sobra 45 menos 37.5. ¿Cuánto sería eso? Eso es demasiado malo para cálculos mentales, nunca lo he logrado. Sobre todo, me cuesta sobre todo resta, así, la resta para mí es como imposible. ¿Cómo sería? 7.5. 7.5 sería milimol.
de K204. Ahora, recordemos que esto lo necesito en términos de concentración para usarlo en la tabla ICE. Entonces, hago la concentración que me sobra son 7,5 milimol entre 300 mililitros. ¿Cuánto me daría esto? $0,025. 0,025. Ok, entonces 0,025. Entonces vamos acá y hagamos la tabla ICE. Entonces vamos a tener inicio, cambio y equilibrio. Entonces, en el inicio yo tengo una cantidad S de este compuesto sólido que se me solubiliza. De la plata no tengo nada, pero del cromato tengo 0,025 mol por litro. De este no tengo nada. Y luego sabemos que esto se me va a solubilizar para formar 2S de este más S de este otro. Entonces, en el equilibrio me va a quedar acá 0, esto me va a quedar 2S y esto me va a quedar S más 0,025. Entonces, ¿cómo era la expresión de la KPS? La KPS iba a ser igual a la concentración de plata al cuadrado por la de cromato a la 1, ¿verdad? Entonces, si sustituimos, será igual a 2S al cuadrado multiplicado por S más 0,025. Y esto es igual, según el problema, la KPS era 1.1 por 10 a la menos 12. 1.1 por 10 a la menos 12. Entonces, básicamente tendremos que resolver esta ecuación. Yo puedo asumir que esta S va a ser despreciable en comparación, porque la KPS es muy pequeña. Entonces, yo puedo decir, acá tendría 4S al cuadrado multiplicado por 0.025 es igual a 1.1 por 10 a la menos 12. Entonces, S sería igual a 1.1 por 10 a la menos 12 entre 0.025 multiplicado por 4. Raíz cuadrada de todo esto. Esto me haría la solubilidad molar. Pero tomando en cuenta que tenía esta cantidad inicial. ¿Cómo se llama este efecto? Que tuviera esta cantidad aquí inicial de cromato. Ion común. Efecto de león común. Entonces tengo que tener cuidado cuando tengo efecto de león común porque entonces me va a afectar la solubilidad molar. Si a mí se me olvida que aquí me sobraba cromato, voy a calcular la solubilidad molar mal porque no va a estar apropiada. Y el último... Siempre que me... Perdón. Bueno, adelante. Perdón, Siempre que me dan como que se mezclan dos sustancias y forman un precipitado, siempre tengo que buscar si hay como alguna sustancia en exceso para poder trabajar, digamos. siempre hay que revisar si hay algún efecto de león común o algo que me afecte a mi solubilidad. Ajá, ok. Pero eso es que, digamos, los primeros pasos no es tan necesario ver eso porque son mis datos iniciales, digamos, como en el caso B, por ejemplo. En el caso B, es básicamente un problema reactivo limitante, básicamente. Me está preguntando cuánto me he precipitado. Entonces, hay un proceso de precipitación, ¿verdad? Yo tengo dos reactivos, agrego uno con el otro y uno está en exceso, otro es el limitante. Entonces, se me va a precipitar lo que me dicte el reactivo limitante. Lo que me sobre, yo no me puedo olvidar de eso, porque lo que me sobre me va a afectar la solubilidad también. Entonces, tengo que calcular cuánto es la concentración de lo que me sobra
para el cual entonces el efecto León común que tiene mi precipitado. Y el punto B no lo voy a hacer, sino que más bien se lo voy a dejar de tarea para que usted me lo mande por correo a ver si le da, basado en eso que ya resolvimos ahorita. ¿Te parece, Andrei? Sí, profe, está bien, se lo mando por correo, entonces la parte, Bueno, está bien. sí, sí, está bien. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Listo. ¿Qué hora es? Ya son las 2:20. Fijo, ya los tengo súper cansados. Entonces, si quieren, podemos dejar la clase por acá y entonces seguimos el próximo martes. Está bien, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Que tengan buen fin de semana.